Buenas tardes, es una enorme satisfacción para mí estar hoy aquí en la inauguración de la 20ª edición de las Jornadas de Historia de Ceuta. Y lo primero que quiero decir es, dar la enhorabuena y la felicitación en este aniversario al Instituto de Estudios Ceutíes, especialmente a su sección de Historia, en la consecución pues de esta 20ª edición que se hizo pronto, ¿no? Ahí de fondo, hace un momento, en la pantalla principal ha aparecido pues el cartel de aquellas primeras jornadas del año 97, nada más y nada menos. Como la mayoría de ustedes pues saben, yo soy profesor de historia y recuerdo con mucho cariño aquellas jornadas pues a las que asistí, año tras año, ¿no? Entonces, era un poco más joven, también tenía menos follones familiares, no menos complicaciones, y era más sencillo pues no perderme ni una sola de aquellas jornadas, ¿no? Viendo incluso la foto de las murallas reales, del lienzo de la muralla portuguesa, comentábamos aquí entre bromas que por aquel entonces no sabíamos ni siquiera que estaba la puerta califal escondida dentro, ¿no? Así que, pues fíjense si ha llovido y el mérito enorme, inmenso que tiene mantener año tras año la enorme calidad y luego la periodicidad de celebrar unas jornadas de historia de Ceuta que cuentan además con una gran acogida por parte especialmente de la comunidad educativa, ¿no? de los profesores de la especialidad, pero también del resto de la ciudadanía y de los interesados y aficionados en la historia de Ceuta. También quiero agradecer a la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez, pues en esta ocasión la cesión de las instalaciones, esta sala de usos múltiples para la celebración de la edición de este año. Ya digo, recuerdo perfectamente aquellas primeras en el salón de actos de que entonces era Caja Madrid todavía, ¿no? Y de ese salón de actos se ha pasado por otras ubicaciones, como el salón de actos del Palacio Autonómico, del Ayuntamiento, y en esta ocasión las vamos a celebrar aquí. Además, una temática donde se entremezclan la historia propiamente dicha y la memoria, nada más y nada menos que la transición política en nuestra ciudad y en nuestro entorno, pues que buena parte de los aquí presentes hemos vivido con mayor o menor intensidad, dependiendo de la edad, ¿no? Recuerdo en el año 2003, en el 25 aniversario de la aprobación de la Constitución española, acudí a un ciclo de conferencias en el que participó uno de los padres de la Constitución, ¿no? Miquel Roca, el representante por aquel entonces de la minoría catalana y también de la vasca, porque se entrevistaba con Arzayus y le iba poniendo al día de todos los avances. Y de todo lo que él contó y explicó, a mí se me quedó grabada en la memoria una frase que me pareció muy significativa de aquella época, de la transición, y era que él comentó que tanto en Barcelona como en Madrid, cuando él iba por la calle, ya era una persona bastante célebre, la gente le paraba y le decía, por favor, esto tiene que salir bien. Y le rogaba el que hiciesen ese esfuerzo de consenso para que el tercer intento de traer la democracia a España no fuese un fracaso como el del sexenio democrático del siglo XIX o como la Segunda República, ¿no? De modo que es un periodo, desde luego, importante, intenso, emocionante, el que se va a revivir hoy aquí, además analizando la coyuntura y las circunstancias de nuestra ciudad. Y yo no me quiero extender más porque tienen que tomar la palabra, por supuesto, la directora del Instituto de Estudios Ceutíes y también de la biblioteca, que son quienes presentarán a los ponentes de esta edición. Muchas gracias por la atención. Sí. ¿Ahora? Sí. Buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes en la sala y a todos los que están viendo la sesión a través del Facebook. Esto es una novedad. La Biblioteca Pública nos ha ofrecido la posibilidad de que estas conferencias se retransmitan a través de Facebook, a través de la página del Instituto de Estudios Ceutíes y de la Biblioteca. Por lo tanto, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que aquellos estén en Facebook viéndonos. Creo que es un gran adelanto porque la difusión será mayor y daremos mayor cobertura. Agradecerle al personal de la biblioteca y especialmente a Antonio Campoamor, que está ahora a los mandos de esta emisión, y a todos los representantes de la tele la acogida que siempre tienen para nosotros. 20 años, como el tango, 20 años que año tras año hemos ido desgranando episodios de la historia de Ceuta.
20 años que yo creo que se merecen un aplauso especial para el público que ha ido viniendo año tras año a las jornadas. Algunos han venido a todas y desde luego es de agradecer. A muchos se les echa también de menos. 20 años a los que hay que agradecer también a los ponentes que han venido año tras año sin cobrar nunca ninguna remuneración por parte del Instituto, a hablarnos de su investigación, de sus pensamientos, de su concepto, de cualquier etapa de la historia y de los avances que iban haciendo. Y no solamente a hablarnos de ello, que parece que es más fácil o que cuesta menos trabajo, sino también a comprometerse después a redactar unas palabras para que queden las actas, que creo que sean... Bueno, todo el mundo sabe que el Instituto tiene una gran afición a la edición, porque siempre ha considerado que los libros son lo que van a quedar después para que los que vienen detrás puedan estudiar la ciudad. Y creo que contamos ya con 20 actas, va a ser esta la 20ª tomo de las actas de la historia de la ciudad, en diferentes formatos. Algunos han tenido que salir en CD, pero siempre al final hemos conseguido el papel que siempre agrada más a la hora de leer. Y agradecimientos, desde luego, a la Ciudad Autónoma de Ceuta. Yo ya no... Sí, ya era Ciudad Autónoma de Ceuta, no era ayuntamiento todavía. Sí, llegamos a ser ayuntamiento. Claro, a los consejeros de Cultura, a los presidentes del Instituto de Estudios Ceutí, que nos han permitido siempre organizar estas jornadas con mayor o menor economía, pero siempre la hemos podido organizar y siempre sin interferir ni en el tema que hemos tratado ni en las personas que hemos traído. Sin preguntar si las personas venían de la península, eran españoles, marroquíes, franceses, ingleses, o si tenían un currículum u otro. Simplemente han confiado en la sección de Historia del Instituto de Estudios Ceutíes y nos han dado la fuerza para ir poco a poco haciendo esta tarea. Y nada más, ahora vamos a empezar la jornada número 20. La verdad que es un tema que cuando lo propusimos nos resultó un poco chocante porque muchos, yo creo que casi todos los que estábamos allí, hemos vivido personalmente la vivencia de la transición, ¿no? La transición, a todo el que la ha vivido, no le ha quedado como algo que no fuera de su recuerdo, ¿no? Yo creo que a todo el mundo que tú le preguntes qué hacías el día del golpe de Estado, todo el mundo sabe dónde estaba, qué estaba cenando y qué iba a comer ese día, ¿no? Es una vivencia muy fuerte para todos. Sin embargo, hoy Carlos Rontomé, José Antonio Alarcón, Adolfo Hernández, José María Campo y Miguel Hernando de la Larramendi y Miguel Gómez Oliver van a acercarse hoy en estos días a esta historia de la transición, intentando analizarla y profundizar los conceptos. Nada más, agradecer especialmente a Miguel, a los dos, Miguel, que han venido desde fuera, esperar que hayan tenido un buen viaje y que la estancia en la ciudad sea agradable. Desde luego, buen tiempo habéis traído, podéis disfrutar de una vuelta agradable por la ciudad. Pues le voy a dar la palabra a José Antonio, que va a presentar ahora en las actas. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los miembros de la sección de Historia el trabajo, el esfuerzo que han dedicado para que estas jornadas puedan ser realidad. A todos los compañeros de la sección, el decano, en este caso en mi persona, presenta el trabajo, que es un trabajo colectivo, ¿no? Y por lo tanto, ese primer agradecimiento a todos los miembros que durante estos meses hemos trabajado para hacer posibles estas vigésimas jornadas de Historia de Ceuta y además las actas de las anteriores, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues nuestro agradecimiento. También quisiera, en este año tan especial, cumplimos 20 años, pues homenajear, alabar la tarea, la labor de quien durante casi la mayor parte de esos años, Rocío lleva las dos últimas jornadas, 2 años de directora, Simón Chamorro, que además nos acompaña, el magnífico trabajo que hizo en el Instituto, sigue siendo miembro de su Junta Rectora y ahí me gustaría reconocer ese trabajo. Gracias al trabajo también de compañeros de la sección de Ciencias, han sido posibles las jornadas de Historia, ¿no?
Y bueno, hecho estos agradecimientos que son de justicia, y también, por supuesto, a los decanos que me antecedieron. A mí me ha tocado la mayoría de ellas, creo que son 13 las que yo he tenido la posibilidad de ser el decano de la sección, pero anterior a mí, Fernando Villada, que hizo un magnífico trabajo en las jornadas anteriores, y creo que las primeras fue Alberto Baeza, el desaparecido Alberto Baeza, quien las dirigió. Y también pues me gustaría recordar, por un lado, la memoria de Alberto Baeza, que desgraciadamente nos dejó, y, por supuesto, el magnífico trabajo de nuestro arqueólogo municipal y decano en aquella época, Fernando Villada. Bien, dicho esto, pasaré a presentar lo que fueron las actas, o lo que van a ser las actas, que ya van a salir, de las anteriores jornadas. Como sabéis, las anteriores jornadas estuvieron dedicadas, o el título que les pusimos fue La dimensión humana, biografías en Ceuta, el norte de África y el estrecho de Gibraltar. Hacía mucho tiempo, Rocío y yo teníamos la ilusión de hacer unas jornadas sobre biografía. Las fuimos demorando constantemente porque siempre había alguna otra efeméride más importante que celebrar, la guerra de África, el protectorado, en fin, siempre teníamos algún otro tema. Pero por fin, el año pasado, pudimos hacer estas jornadas que fueron muy interesantes, no solo ya por las comunicaciones, por las ponencias, sino porque además estuvieron acompañadas de un número importante de comunicaciones, hasta 11 comunicaciones, creo recordar, se presentaron a las jornadas. El contenido de esas actas va a ser, o es el siguiente, ¿no? Contamos con el trabajo de Carlos Rontomé sobre Antonio Martín de la Escalera, africanista y político. El trabajo del autor portugués Fernando Pesaña sobre don Fernando de Meneses, capitao de Ceuta y conde de Alcutín. Contamos también con la aportación del granadino Francisco Gil Cravioto, que nos habló de dos escritores ceutíes que él conocía bien, cuyas obras conocía bien, Juan Díaz, del que también recordaremos ahora en la transición. Creo recordar, además, fue el delegado de Cultura durante los primeros años de la transición, miembro de la UCD en aquel momento, y María Manuela Dolón, nuestra compañera del instituto, nuestra autora de relatos. Otro trabajo que en este caso presenté yo, que fue Felipe Alfao Mendoza, Ceuta y el protectorado español en Marruecos, recordando al que fue el primer alto comisario de España en Marruecos. José Luis Gómez Barceló nos aportó una interesantísima presentación sobre un actor ceutí olvidado que hizo buena parte de su carrera en Argentina. Se llamaba ¿Alguien se acuerda de Pepe Castro? Actores y gente de la farándula en Ceuta, ¿no? Me acuerdo que fue divertidísima y fue ustedes podrán además disfrutar ahora leyendo este artículo de José Luis, ¿no? Eloy Martín Corrales nos habló de las mujeres republicanas en Ceuta entre 1931 y 1939, de la visibilidad a la cárcel, la tumba y el exilio. No fue una biografía al uso, sino una visión coral de esas mujeres ceutíes en la República. Carlos Martín Cantarino nos habló de los botánicos y forestales españoles en el entorno ceutí y su influencia en las vivencias personales en el paisaje natural, ¿no? Recreó un poco la imagen de todos esos botánicos naturalistas que comenzaron a estudiar el protectorado español en Marruecos desde el punto de vista de la historia natural, ¿no? De la historia de las ciencias naturales. Enrique Gozalves y Carlos Gozalves, los hermanos Gozalves, nos presentaron un trabajo sobre el que fue un maestro de todos nosotros, miembro de nuestro instituto, yo creo recordado por todos, don Guillermo Gozalves Bustos, muchos años director de la Biblioteca Española de Tetuán y un magnífico intelectual que, como digo, fue un poco un padrino, un padre nuestro. Hoy el Instituto de Estudios Ceutí no sería lo que es sin la aportación que don Guillermo hizo a esta institución. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que sus hijos, Enrique y Carlos, nos pudieran recordar su figura en estas jornadas, ¿no? José Antonio Ruiz Oliva, otro de nuestros miembros ceutíes, experto en arquitectura militar e ingeniería militar, nos habló de Miguel de Arruda, ingeniero militar de los que trabajó en las murallas ceutíes. Mariló Posac, a la hija de nuestro también añorado Carlos Posac, nos habló de Alejandro Briarli, un oficial de la Royal Navy, de oficial de la Royal Navy a cónsul de España en Tánger durante la década absolutista. Belén Abad nos habló de la figura de Mariano Bertucci. Recordar que estábamos en la antesala de la gran exposición Bertucci que hoy tenemos en la ciudad, que va a estar 4 años con nosotros, y también pues nos parecía de interés pues recordar la figura de don Mariano, y fue a través del trabajo de Belén Abad. Y luego una serie de comunicaciones
como algunas magníficas, como la primera, que además creo que vas a convertir el libro ya del instituto, ¿no, Rocío? Está a punto el de Enrique Facio. Sí. Es un magnífico trabajo sobre historia de la imagen. Sabéis que Enrique Facio fue el primer gran fotógrafo de guerra español, participó en la guerra de África del 60, y Antonio David Palma, un doctorando ceutí, doctor ya, esta fue su tesis doctoral, hizo un magnífico trabajo en esta comunicación. El profesor tetuaní Mohamed Bilal nos habló de Carlos Quirós Rodríguez, sobre un experto en el derecho musulmán, que publicó en la ciudad de Ceuta. José Veneroso nos habló de Tarit Ibn el Tuerto, el famoso Tarit, el de la conquista de Al-Ándalus. Y por fin Salvador Bravo, el arqueólogo de la ciudad de Algeciras, nos habló de la bibliografía de un anticuario del siglo XVII, Macario de Fariñas del Corral, Tavares y Mascareña, uno de los antecesores en el estudio arqueológico de la zona del Estrecho de nuestros ilustres actuales arqueólogos, ¿no? Como Fernando Villada o como el mismo Salvador Bravo, ¿no? Chakí Chairi, de la Universidad de Tetuán, nos habló de Abu al-Qasim al-Sabti, un paradigma de la comunicación humana y pedagógica en la Ceuta del siglo XIV. María Jesús Pozas nos habló de dos obispos de la diócesis de Ceuta, Antonio Ibáñez de la Riva y Tomás Crespo de Agüero. Ahmed Ubaili nos habló de la vida y obra de Itzamín. Y por fin Manuel Jesús Parodi nos hizo una magnífica visión de otro de los grandes arqueólogos de la zona del Protectorado, de Pelayo Quintero Atauri, y yo recuerdo también una magnífica conferencia por parte de Manolo Parodi, ¿no? En definitiva, estos son los trabajos que las actas incorporan y que pronto podrán disfrutar una vez publicadas. Creo que en primero la vamos a publicar, ya sabéis que la crisis económica ha hecho, antes siempre lo hacíamos primero en papel, pero vamos a publicar primero en CD, quiero recordar, y luego intentaremos hacer un número de ellas en papel, para que, en fin, para la gente que disfruta más leyendo en papel. Por lo demás, nada más, y pues damos por abiertas estas jornadas y pasamos de inmediato a la primera conferencia del día. Bueno, les damos 2 minutitos para que nuestros acompañantes abandonen la mesa y... Iniciamos la primera sesión de la jornada. En este caso me ha tocado hoy por sorteo ser presidente de la mesa y voy a acompañar a los ponentes durante sus intervenciones y los voy a presentar, ¿no? En este caso para mí es un placer, un enorme placer, el poder presentar a Miguel Gómez Oliver, mi maestro, la palabra, no solo mi amigo, sino mi maestro. Fue mi profesor de Historia Contemporánea, fui su primera tesina y de él aprendí buena parte de lo que sé como historiador, y desde luego fue fundamental en mi formación, ¿no? Por lo tanto es para mí un doble placer poder presentar a Miguel Gómez Oliver hoy en esta sala, ¿no? Él es miembro del Instituto Ceutíes, lo es desde hace ya bastantes años. No es la primera vez que interviene en nuestras jornadas. Recuerdo, por ejemplo, en las de historia local, aquellas que hicimos previas a la construcción del libro sobre la historia de Ceuta, que fue una especie de ensayo del libro, ¿no? Miguel intervino para hablarnos precisamente de eso, del papel de la historia local en la historia actual, ¿no? Miguel, para los que no los conozcáis, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada, ha sido decano de esa facultad,
ha sido vicerrector de extensión universitaria. En ese tiempo ha tenido mucho contacto con Ceuta, porque ha viajado mucho, ha trabajado mucho por la universidad en Ceuta, los resultados están ahí, con ese nuevo campus universitario y las magníficas relaciones que a partir del rectorado en el que él trabajó con Pascual Rivas, se han tenido, ¿no? Además, durante los 5 primeros años, dirigió los cursos de verano de la Universidad de Granada en Ceuta. Tuve la ocasión además de trabajar directamente con él, fui el coordinador por parte de entonces ayuntamiento, entonces no era ciudad autónoma, ayuntamiento, y él dirigió esos primeros 5 cursos de verano que yo los recuerdo como magníficos, ¿no? Pasaron por aquí, bueno, pues recuerdo a Luis García Montero, recuerdo a mucha gente, en fin, es que fueron tantos que ahora decirlo todo no lo va, pero fueron 5 años magníficos con un enorme nivel de los cursos de verano y en los que disfrutamos mucho, ¿no? Por lo tanto, su relación con la ciudad ha sido intensa. Además, él, aparte, está aquí por otro motivo. Aparte de ser un gran experto en la desamortización, que lo es, la de Madoz, en la de Mendizábal, que ha sido buena parte de su educación historiográfica, en buena parte de su carrera, en los últimos años se especializó también en temas de la transición, los movimientos sociales, especialmente en la transición, y también ha trabajado en Personajes de la República, tiene una carrera tan amplia y tanta publicación que ha trabajado sobre muchísimos temas, ¿no? No podíamos terminar de hablar de todos ellos. Pero yo me gustaría destacar sus libros sobre la desamortización en Granada, la de Mendizábal y la de Madoz. Por supuesto, la magnífica biografía de Palanco Romero, don José Palanco Romero, otro de los importantes republicanos granadinos de la época, que fue rector además de la Universidad de Granada, si no recuerdo mal. Vicerrector, bueno, pues, ministro de Educación sí que fue. No, pues tampoco. Pues tengo la memoria más. Pues lo dejo. Y mira que yo lo he estudiado a don José. Bueno, fue pareja Llévenes, perdón. Es que me he confundido de granadino, vale. Bien, seguimos. Diputado sí que fue republicano, eso sí que lo puedo afirmar con toda rotundidad. Su último libro sobre los movimientos sociales en Andalucía durante la transición. No recuerdo si es el título exacto, los títulos los tengo, pero en fin, es el tema, ¿no? Que es lo importante. Bueno, pues dicho esto, queda poco que decir, ¿no? En ese sentido, y pues nada, Miguel, todo tuyo, y él nos va a hablar básicamente nos va a dar una pincelada general sobre lo que fue el proceso de la transición democrática en España, ¿no? Para enmarcar un poco todo el resto de las comunicaciones y ponencias. Miguel, todo tuyo. ¿Se ve aquí? ¿Está? No. ¿O sí? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, al Instituto de Estudios Ceutíes, del que me honro en ser miembro correspondiente, porque es la segunda vez que me invitan a esta jornada de historia, además, curiosamente, la 10ª y la 20ª. Ojalá pueda venir también a la 30ª. Pero en cualquier caso, sí que quiero agradecer mucho más allá de cualquier protocolo al Instituto y a la Ciudad Autónoma, que en última instancia hace posible la celebración de esta jornada, que me hayan invitado. En segundo lugar, está claro por las palabras de José Antonio que José Antonio me quiere, con lo cual no se crean ni la mitad de lo que ha dicho. La verdad es que el cariño es recíproco y que siempre me quedé con las ganas de que José Antonio se quedara trabajando conmigo en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. Pero la verdad es que aquí ha tenido mucha más proyección y desde luego ha ganado mucho más dinero. Bien, bromas aparte. Yo voy a hablar no tanto de los hechos de la transición, que prácticamente todos ustedes conocen, como de hacer un balance de cuáles han sido los principales modelos sobre los que se ha realizado la transición. Naturalmente, al hilo de mi propia profesional y personal. Porque claro, yo creo que debo hacer algunas precisiones previas para que nadie se llame a engaño. En primer lugar, yo formo parte de la generación de la transición, por edad y por muchas más cosas. Y la generación de la transición somos una generación de grandes porteros. Lo hemos parado todo.
más que Iker Casillas. Y quizás por eso a algunas generaciones posteriores, pues, no les falta razón de echarnos en cara que no le hayamos dejado jugar el suficiente papel o el protagonismo necesario. Y probablemente también de aquellos polvos vengan algunos lodos sobre la consideración que sobre todo los historiadores, politólogos, sociólogos y periodistas más jóvenes tienen acerca del proceso de transición democrática en España. En segundo lugar, y como también precisión previa y en aras a la honestidad intelectual, debo decirles que yo milité activamente en la lucha antifranquista. Y en tercer lugar, que lo hice desde una opción de izquierda radical. En cuarto lugar, también debo decir que soy historiador. Como tal, por tanto, la objetividad es una de las premisas, pero no la neutralidad. Y sobre todo porque la historia, entre otras muchas cosas, lo que hace es dar cuenta del pasado y preguntarle a ese pasado. Pero las preguntas se hacen desde el presente, no se hacen desde ningún otro sitio. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer esta tarde aquí con ustedes. Evidentemente, en el transcurso de la conferencia yo voy a ir dando también cuáles son mis propias opiniones respecto a los distintos modelos de análisis de la transición. Fácil será colegirlas, pero en cualquier caso, si luego quieren ustedes, yo se las aclaro con toda tranquilidad. Bien, los modelos dominantes del análisis sobre la transición política a la democracia o sobre la transición democrática básicamente han sido, con matices, y por tanto podríamos decir que muchos más, pero básicamente han sido cuatro modelos. Uno, el análisis y la línea de quienes han venido entendiendo el tránsito y sobre todo su final, porque esta es la cuarta precisión previa, que no es una precisión, sino la constatación de un resultado innegable. La transición condujo a la democracia. Y quien diga otra cosa sencillamente miente. Otra cosa será que estemos más o menos conformes con el alcance, los límites y la profundidad de la democracia. Pero que la transición condujo a la democracia, eso es innegable. ¿Por qué quién lo está negando? Y segundo, que esa democracia a la que se llegó, digan lo que digan los apologetas de diversos signos, supuso una clara ruptura jurídico-política con la dictadura. El de la legalidad a la legalidad, que decía Torcuato Fernández Miranda, no dejó de ser un artificio. Porque de la dictadura franquista no puede salir una constitución que reconoce derechos, libertades, un Estado social de derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo quiero que esas cosas queden muy claras desde el principio para, uno, que todos sepan quién es el que les habla, y segundo, para que nadie se llame a engaño, porque al mismo tiempo también voy a hacer toda una serie de críticas a lo que supuso el proceso de transición a la democracia. Decíamos que los análisis estaban en primer lugar el enfoque de quien ha venido entendiendo la transición como determinada por la existencia de una estructura social mucho más compleja que, por supuesto, la de los años 30, formada en la última década del franquismo, los años 60-70, en las que destaca la existencia de ya entonces un amplio colchón de clases medias, portadores de un sistema de valores que podríamos decir que era alérgico a cualquier tipo de extremismo, y plenamente receptivo, también hay que reconocerlo eso, a la oferta programática del llamado centrismo político que emitieron Adolfo Suárez y la Unión de Centro Democrático. Eran unos estratos sociales intermedios que eran lo suficientemente numerosos, densos, complejos, como para romper la polarización ideológica de los años 30, que nacieron con la modernización económica de los años 60, en una coyuntura internacional, desde el punto de vista económico, favorable, tan benéfica que permitiría a la dictadura franquista sacar al país del atraso, eso sí, con el enorme sacrificio, no lo olvidemos, de los centenares de miles de emigrantes que simultáneamente contribuyeron a la construcción del estado del bienestar
en los países de nuestro entorno europeo y también dentro de España, en aquellas zonas, sobre todo Cataluña y Euskadi, donde nuestros emigrantes, andaluces, extremeños, gallegos, etcétera, contribuyeron y de una forma muy poderosa a modernizar económicamente esas zonas de España. Si se dan cuenta, estoy hablando de que es una línea que insiste mucho en lo que podríamos denominar un estructuralismo economicista, que sería explicativo del cambio pacífico a la democracia en España, que es un análisis que se reclamaba de la sociología funcionalista de los años 60, teoría para la que, como ustedes saben, las modernizaciones económicas llevan inexorablemente al cambio político, sin reparar en la existencia de países en los que no solo no se registraron semejantes automatismos, sino que se registraron incluso procesos inversos. En cualquier caso, ese elemento de existencia de capas medias, de modernización económica, solamente le quedaba eliminar la anomalía, o en sus propios términos disfunción, que representaba el régimen de la dictadura de Franco. Un régimen que había logrado zafarse de continuar siendo asimilado tanto a los fascismos como a los totalitarismos, que en los primeros años 60, merced, entre otros, al profesor Juan Lin, se transformó en un sistema autoritario de pluralismo limitado, presuntamente, pero que es un planteamiento que lo que significa fundamentalmente es que los mismos que se sublevaron contra la República en julio de 1936 y o sus herederos estuvieron vocacionalmente llamados a convertirse en los primeros agentes voluntarios del retorno a la democracia 40 años después. Es decir, es un modelo que consagra una idea de inmaculada transición, si me permiten la broma, según la cual desde el franquismo inexorablemente se pasa a la democracia una vez muerta la figura de Franco, que parecía que era el único obstáculo que faltaba para que el cambio se produjese. Claro, a mí me parece que esta es una lectura del cambio político asociado a un determinismo económico, yo creo que bastante anacrónico y un tanto grueso, hecho básicamente desde arriba, puesto que es una corriente que subraya la importancia y el papel que jugaron determinadas personas, cuanto mayor rango, tanto mejor, y que, pues una cosa como muy propia, por ejemplo, del empirismo británico, del empirismo biográfico británico, y una visión que justificaría, pues, que la transición o el discurrir de la transición se hace examinándolo desde el reconocimiento previo de su resultado final. Un proceso increíblemente venturoso, sobre todo para los hispanistas británicos, franceses o alemanes, que comprueban con satisfacción cómo, tras la desaparición del dictador, se han acabado los viejos demonios familiares que asolaron España durante tantos años, en el que la monarquía borbónica, a modo de clave, garantizó la inserción de España en el capitalismo democrático occidental. Un proceso que además se vería cumplido por la feliz convergencia, digámoslo así, de dos fuerzas en aquella fase crítica. Dos fuerzas que supieron estar, se ha dicho por activa y por pasiva, les sonará muchísimo, supieron estar a la altura de sus responsabilidades históricas. La renacida oposición democrática, procedente del exilio y de los vencidos, y la corriente reformista surgida de las entrañas del franquismo. La primera, la oposición democrática, consciente de sus limitaciones, y la segunda, impulsado por el rey,
diseñada hábilmente por Torcuato Fernández Miranda y llevada a la práctica por Adolfo Suárez, pues dieron éxito a esta operación de transición, que desde esta visión es absolutamente inmaculada, desde su concepción además. El segundo modelo, la segunda perspectiva analítica, como ustedes prefieran denominarla, entendieron la transición democrática como el resultado del equilibrio de las principales fuerzas políticas presentes. Las fuerzas reformistas del franquismo, que ya tiene guasa llamarlo, aceptar tranquilamente que eran reformistas, pero en fin, y las de la oposición democrática, también tiene guasa que toda la oposición se considere democrática, o sea, a toda la oposición se le considera democrática, a mediados de los años 70. Un supuesto equilibrio entre partidarios de reforma y partidarios de la ruptura, al que colaborarían la memoria, fundamentalmente la memoria del socialismo renacido, pero que se había preservado poco menos que bajo la prolongada dictadura. Este planteamiento yo creo que contemplaría el cambio a la democracia como el fruto de la salida a la superficie de una dinámica tensionada, plasmada en la estrategia reformista de impulsar el cambio desde arriba, en respuesta a la dinámica rupturista planteada por la oposición al régimen de Franco, dando lugar a la inevitable apertura del proceso de negociación, bajo el telón de fondo del recuerdo de la guerra civil y de la fortísima crisis económica. No lo olvidemos, no olvidemos que el miedo jugó un papel importante en el proceso de transición democrática, el miedo a no revivir lo que había ocurrido durante la guerra civil, algo que se palpaba en la calle además, y que finalmente concluiría con la negación conjunta del pasado y el compromiso entre las partes, finalmente plasmado en el consenso constitucional. Es, por ejemplo, la visión del profesor Maraval, de José Félix Tezano, etc. Incluso de Enrique Gil Calvo, que en una expresión pues probablemente poco académica, hablaba de un empate entre las dos Españas. Tras la lucha política, incruenta naturalmente, mantenida por ambas durante la segunda mitad de los años 70. Es una visión que igualmente resulta tremendamente satisfactoria para el proceso de transición. Apenas se le pone ningún reproche. Se olvida, por ejemplo, que la izquierda, la oposición democrática, en el proceso de transición democrática fue la derrotada. Que la hegemonía siquiera relativa la tuvo el reformismo proveniente del franquismo. Y que en eso hay probablemente dos hitos fundamentales, dos momentos fundamentales en el proceso. Uno sería la convocatoria a huelga general de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales del 14 de noviembre de 1976, en el que se movilizan 2 millones de personas, cuidado, pero desde luego no hay huelga general. Y ahí hay un fracaso sobre todo si tenemos en cuenta que la movilización obrera durante el año 76 fue con mucho la movilización más importante que jamás haya existido en nuestro país. Con más de 3,5 millones de trabajadores en huelga y más de 110 millones de jornadas de trabajo perdidas. ¿Huelgas que eran económicas? Sí. Pero huelgas que eran económicas con un correlato político inmediato, porque eran libertades, se exigían además de mejoras salariales, semana de 44 horas. Entonces, se exigía libertad sindical, se exigía amnistía, se exigía democracia, y en el caso de Cataluña o del País Vasco, se exigía también estatuto de autonomía. Pero es evidente que no fue suficiente, que ahí hubo la primera vez en que, cuando se lanzan las fuerzas, permítanme la metáfora, a la batalla, no gana ninguna de las dos, y en todo caso, si gana alguna, gana el Estado, que todavía sigue siendo el de las leyes de la dictadura. El segundo momento es el de la ley, de la aprobación de la ley
de referéndum político en el referéndum del 15 de diciembre de 1976. Yo creo que ese fue la gran inyección de moral que tuvo el presidente Suárez. Porque él plantea una ley que, si ustedes la recuerdan, es enormemente simple. Enormemente simple, entre otras cosas, porque tuvo que pasar por el filtro de las Cortes franquistas, que no se hicieron en el harakiri, sino que fueron convencidas fundamentalmente por Fraga, de que recién fundada, como estaba recién fundada, Alianza Popular, ellos serían, digamos, los dueños del centro. No olviden ustedes que al día siguiente de aprobar las Cortes, de hacerse las Cortes, el famoso harakiri, así nos entenderemos todos mejor, 181 de los diputados, de los procuradores, perdón, en Cortes, se apuntaron a Alianza Popular. Pero lo que es evidente es que la oposición, entonces unida no unida todavía, con la existencia de la Junta Democrática y de la Plataforma de Convergencia Democrática, pidieron la abstención al referéndum, algo que muy poca gente entendió, que fue imposible, por otra parte, explicar porque los medios de comunicación tampoco lo permitieron, pero el resultado fue que votó más del 77% de los españoles y que el 94% dijo sí a la ley de reforma política. Y eso indudablemente fue un éxito para el presidente Suárez, que a partir de ese momento se vio enormemente reforzado. Y a partir de ese momento es cuando va a poder negociar desde una posición de fuerza, desde una posición de hegemonía relativa, con la oposición, que es una oposición en ese momento debilitada y políticamente derrotada. Y que, a pesar de que se una la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática en la famosa Plata Junta no fortificó la unidad de la oposición democrática, no fortificó, no fortaleció la movilización social que en ese momento existía y que no eran solo los trabajadores, que era también el movimiento ciudadano, que era también el movimiento estudiantil, que era también el movimiento feminista, por una sola razón y por una sencilla razón. Porque, y ahí sí jugó el Partido Socialista Obrero Español un papel de embridamiento de las movilizaciones, diciendo las movilizaciones no las van a encabezar ni a convocar los movimientos sociales, sino que las va a convocar la Plataforma de Convergencia Democrática. O sea, nadie. Nunca. Y que fue conduciendo progresivamente a una desmovilización que, en lugar de fortalecer a la oposición, lo que hizo fue fortalecer a los sectores reformistas. Hay una tercera interpretación, permítanme ustedes, que se puede corresponder con una visión más marxista o más materialista, en el sentido de que es una versión que está más interesada en indagar el trasfondo social del proceso de cambio que en sus aspectos políticos o jurídico-políticos, y hacerlo en términos de conflictividad social, de aparición de grupos de poder como factores explicativos de lo que ocurre entre 1976 y 1978 con la aprobación de la Constitución, que, por cierto, el tema de la fecha es otro tema interesante, porque, claro, están quienes dicen la transición es del 76 al 78. Una vez aprobada la Constitución, la transición se ha acabado. Bueno, miren ustedes, incluso desde la perspectiva teóricamente política es falso. Faltaban las elecciones municipales, o sea, el tercer pilar del poder de los poderes del Estado. Y faltaba, por supuesto, lo que fue el desarrollo autonómico, que tardó bastante más, en función básicamente de dos cosas. De que en Andalucía se pronuncia los andaluces y andaluzas por el 151, cuando este era un artículo que estaba destinado exclusivamente a las llamadas nacionalidades históricas, Cataluña, País Vasco y Galicia, y donde de pronto, a la vista del resultado de ese referéndum autonómico en Andalucía, pues se va a hacer el café para todos. Y ojo, porque después de entrar en esto, yo creo que uno de los problemas de la Constitución es la indefinición en la que el propio título octavo de la Constitución dejaba el de la distribución territorial del Estado, si ustedes me lo permiten, el de la inserción de las diferentes nacionalidades y regiones en la estructura del Estado español. Esta tercera idea, pues lo que hace
más hincapié es lo que podríamos llamar el análisis o el estudio de la transición desde abajo. Es decir, el estudio de la transición desde los movimientos sociales. Y lograr calibrar cuál fue la influencia, la incidencia y la capacidad de movilización de esos movimientos sociales. Sea el movimiento obrero, sea el movimiento ciudadano, sea el movimiento estudiantil, sea el movimiento feminista, etc. Y la verdad es que hay que decir una cosa. Independientemente de los relatos más o menos heroicos que se hayan querido hacer de la oposición democrática numéricamente era débil. Pudo haber 3 millones de obreros, efectivamente lo hubo, movilizados en el año 76. La mayor parte eran movilizaciones que, aunque llevaran un correlato y una coletilla de carácter político, eran fundamentalmente movilizaciones de carácter económico y de carácter laboral. En la oposición, si activamente militaban en toda España 200.000 personas, muchas son. En 1974-75, el Partido Socialista Obrero Español Renovado tenía en el interior de España 2.000 militantes. El Partido Comunista, sin duda el mejor organizado, e independientemente de lo que ellos dijeran, no tenía más de 15.000. El conjunto de la izquierda radical o izquierda revolucionaria estaba también en torno a los 2.000, 2.500 de todos los grupos o grupúsculos. Eso es lo que había. Si hablamos de los partidos demócratas cristianos y sobre todo de aquel sector de izquierda democrática encabezado por Ruiz Jiménez, o de los partidos socialdemócratas, por ejemplo, encabezado por Fernández Ordóñez y tal, bueno, pues eso era grupos de cuadros, no eran partidos de masa, entre otras cosas por una razón, porque como eran ilegales la gente no se atrevía a afiliarse, porque afiliarse podía suponer la cárcel, porque afiliarse podía suponer y suponía la represión, y porque el miedo actuaba de una forma muy poderosa en el conjunto de la sociedad española. Miren ustedes, esto es así. Y si a pesar de ello esos movimientos sociales fueron capaces de influir, y de influir para que, independientemente de las negociaciones que posteriormente hicieron las cúpulas de los partidos, se llegara a la democracia en España, pues miren ustedes, aquello fue un éxito de los movimientos sociales. Serían los ángulos ciegos de la democracia española, como algún autor ha llamado. O los elementos que pusieron fin a la dictadura, como dijo otro autor, en este caso otros dos autores, Nicolás Sartorio y Alberto Sabio. Una tesis que también además enmarca la transición española en un contexto internacional, que las otras dos visiones no lo han hecho. Y es el contexto internacional de la Guerra Fría. Todavía. Es un proceso político controlado por las potencias occidentales, destinada a garantizar la monarquía, la permanencia de su vinculación, no a la OTAN, porque todavía no nos habían dejado ni siquiera solicitar el ingreso, pero sí al frente atlántico, al frente occidental, desde el que estábamos, desde los tratados de amistad y cooperación hispano-norteamericanos de 1953. Un proceso en el que el protagonismo va a corresponder fundamentalmente a Estados Unidos y a la República Federal Alemana, especialmente a través de su ayuda al Partido Socialista Obrero Español, al fortalecimiento de la UGT, también como un medio para poder neutralizar al PC y a comisiones obreras que no respondían a esos parámetros de influencia occidental. Y en tercer lugar, no lo olvidemos, la revolución de los claveles de abril de 1974 en Portugal, que de alguna manera es el espejo, en este caso cóncavo, de lo que podía ocurrir en España. Evidentemente, ni punto de comparación. La revolución de los claveles lleva a cabo un sector muy importante de las Fuerzas Armadas portuguesas, el movimiento de las Fuerzas Armadas, que se insurrecciona, es verdad que sin disparar ni un solo tiro, pero que se insurrecciona contra la legalidad vigente. Nada que pensar con el caso del ejército español, todos cuyos mandos, de teniente coronel en adelante, coroneles, generales, y sobre todo si tenemos en cuenta el papel de los coroneles, que en la división orgánica de las Fuerzas Armadas españolas, los coroneles mandaban los regimientos y eran los que tenían el mando directo en tropas. Todos ellos habían combatido en la Guerra Civil Española en el bando de los militares sublevados. Y una gran parte de los oficiales del ejército español, por qué no decirlo,
que ya no habían vivido aquellos años de guerra, sin embargo habían sido educados en los valores del régimen del 18 de julio. Yo recuerdo que comentado antes José Antonio, que yo dirigí los 5 primeros años los cursos de verano de Ceuta. En el primer año, pues a mí se me ocurrió nada más y nada menos que hacer un curso dedicado justamente a analizar el papel del ejército durante la Segunda República y el franquismo. Y tampoco se me ocurrió otra cosa que traerme, bueno, eso sí, eran los 2 mejores historiadores militares con los que en aquel momento contaba el país, a Fernando Fernández Basterreche y a Gabriel Cardona, que había sido miembro de la UMD. Bueno, pues en aquellos días y en ese curso, al que vinieron oficiales de la guarnición ceutí, pues recuerdo que luego después nos llevaron a dar un paseo y a visitar el Museo de la Legión. Y bueno, pues aquel, yo creo que teniente en aquel momento, pues hablaba entusiásticamente, y además yo lo entendía, aunque ustedes puedan creer que no. Hablaba con entusiasmo de la figura del caudillo. Cuando, pues miren ustedes, las investigaciones han demostrado que precisamente Franco no trató bien al ejército, ni desde el punto de vista material, ni desde el punto de vista de los sueldos, ni desde el punto de vista de la modernización armamentística, ni desde el punto de vista de la formación teórica. Pero así era. Y desde luego ese ejército español pues formaba parte justamente de aquellos sectores que o veían con hostilidad o con preocupación el proceso de transición a la democracia. Empezando por la legalización o no del Partido Comunista de España, que se saldó, recuerden ustedes, con la división de, aunque luego efectivamente solo fue una, de los 3 ministros militares en aquel momento, a excepción, naturalmente, del general Gutiérrez Mellado, que era vicepresidente del gobierno. O los esfuerzos que se hicieron desde el estamento militar para que el artículo 8 de la Constitución figurara tal y como figura hoy el artículo 8 de la Constitución. Es decir, constitucionalizando la misión de las Fuerzas Armadas, no solo como garantes de la independencia de la patria, sino también de su unidad. 26 de septiembre de 2017. Artículo 8 de la Constitución. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el propio tema del título 8º de la Constitución, del tema de la constitución del Estado autonómico, les producía una seria preocupación, cuando menos, en la medida en que consideraban que eso podía significar la ruptura de la sagrada unidad de la patria. Y esto era así, quiero decir, no, esto no hay que ser ni de izquierda ni de derecha. Esto es una constatación histórica, sin más. Otro elemento importante de aquello fue el papel que jugaron otros sectores que podríamos denominar también poderes fácticos. Uno de los déficits, desde mi punto de vista al menos, y no por el tema de las leyes de amnistía, cuidado, sino el cómo se hace, es que aquí no se tocó ni un pelo a ningún aparato del Estado franquista. Pocos días después de la aprobación de la Ley de Reforma Política del 76, 32.000 funcionarios de los antiguos sindicatos pasaron directamente a ser asimilados como funcionarios de la Administración Civil del Estado, básicamente en los ministerios de Cultura y de Educación. En el tema de la judicatura, pues absolutamente no hubo el más mínimo intento de depurar toda una serie de responsabilidades de jueces que eran y habían hecho su carrera fundamentalmente por ser franquistas, incluso por haber compartido en la fila de los militares sublevados. Miren ustedes, esto era así, aunque existiera también jueces para la democracia. Pero primaron los intereses corporativos, que es a lo que me quiero referir. Bueno, y no digamos nada de los aparatos policiales, donde incluso hemos tenido ocasión de ver el sarcasmo
de que algunos de los comisarios de la Brigada Político-Social se convirtieron en jefes de la lucha antiterrorista. Es decir, son elementos que no podemos despreciar, ¿eh? Si queremos entender las circunstancias en las que se llevó a cabo la transición, la debilidad relativa y la hegemonía, por tanto, relativa de los herederos de la dictadura y la debilidad relativa de la oposición democrática, a pesar de la movilización de los movimientos sociales. Incluso miren ustedes, en los resultados de las primeras elecciones, y ya sé que estoy pasando de un tema a otro, pero vienen al hilo. En los resultados de las elecciones, de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, con los resultados que todos ustedes conocen, que yo no voy a repetir, pero sí hay una cuestión muy curiosa. Si hacemos el cómputo de votos totales, que adquieren lo que podríamos decir el centro-derecha y el centro-izquierda o la izquierda, nos vamos a encontrar que hay 7,8 millones de votos a favor del centro-derecha, 8,7 millones a favor del centro-izquierda o de la izquierda, que había renunciado a cualquier tipo de candidatura unitaria de carácter de ruptura constituyente porque no le había interesado a las cúpulas de los partidos políticos, digámoslo así. ¿Eso significa traición de la izquierda? Yo creo que no significa traición de la izquierda, que lo único que significa es una debilidad innata de la izquierda, que fue buscando un lugar al sol de la naciente democracia y fue incapaz de traducir políticamente la fuerza que le había dado la movilización social. Hay finalmente una cuarta versión, un cuarto análisis de la transición, que además es el que está más de moda actualmente, como ustedes podrán comprobar incluso en los periódicos y en las tertulias. Es la idea del régimen del 78. A mí les debo decir que la expresión régimen del 78 sencillamente me duele y me parece injusta. Porque yo sé que quienes están diciendo régimen del 78 están hablando del régimen en el sentido que hablábamos del régimen franquista. Y sencillamente no lo tolero, no lo acepto porque es mentira. Pero bueno, en cualquier caso, es un análisis que comienza a ser relevante más o menos desde los años 2006-2007, que tienen que ver con una nueva generación de historiadores, de politólogos, de sociólogos, que tienen que ver con el impacto de la más impresionante crisis política, económica y social que ha sufrido este país desde la transición a la democracia, la crisis que empieza a abrirse en 2007, aquella que Zapatero ni siquiera se atrevía a denominarla como tal, y un sistema político que perciben corrompido y corrupto. Y entonces, la idea va a ser muy fácil. Transición igual a transacción igual a traición. Estos serían los tres elementos de la cuestión que manejan quienes están hablando de esto. Y bajo la idea de que hay que empezar de nuevo. Que hay que empezar de nuevo en una suerte de adanismo que evidentemente tiene que ver precisamente con la edad de muchos de quienes han estado y quienes están trabajando en este asunto. No así de Gregorio Morán, que es un hombre del 47, pero sí en buena medida de Juan Carlos Monedero, que es del 63, tenía 14 años en el 77, con lo cual no había podido luchar mucho, que digamos, de Silva, que es del 76, o de Rodríguez Lázaro. Y es un cierto adanismo que se corresponde además con los nuevos liderazgos políticos, miren ustedes. Pedro Sánchez en el PSOE, Albert Rivera en Ciudadanos, Iglesias, Errejón en Podemos o Alberto Garzón en Izquierda Unida. Alguien que generacionalmente dice no tengo nada que ver con la generación de la transición. Es un choque con una generación que yo he empezado diciendo que somos la generación de los grandes porteros, de los que lo hemos parado todo y hemos parado también el propio protagonismo de otras generaciones en la vida política, económica, social, académica, etcétera, de este país. De modo que por ahí van los cuatro modelos básicamente de análisis de la transición. Es verdad que de todo esto han quedado, yo creo, que dos cuestiones que voy a pasar a analizar ahora ya sí con bastante más brevedad. Lo que podríamos decir que es la visión hegemónica de la transición
y hablar de los límites de esa visión hegemónica de la transición y de los límites reales que la transición tuvo. Por cierto, acabo de aludir a esa cuarta visión del régimen del 78. Pues habría que recordarles a algunos de estos politólogos, periodistas y algún historiador, poco, que las primeras críticas más serias que se le hizo al proceso de transición política en España se hicieron en el año 1900, se publicaron en el año 1979 y en el año 1980, y fue producto de dos periodistas del país, César Bravo Villasante, y un segundo libro de César Bravo Villasante y Soledad Ortega, que claramente fueron directos a aquello que acabó siendo falseado del propio consenso constitucional. Léanlo porque merece la pena que lo vean. Precisamente porque sí que hubo críticas tempranas a ese modelo de inmaculada transición desde gente de la propia generación de los hombres y de las mujeres de la transición. Bien, ¿cuál es el modelo hegemónico? El modelo hegemónico es aquel que nos dice que la transición fue un proceso pacífico, que la transición fue, desde luego, un proceso iniciado desde arriba y desarrollado en un clima de pacto entre las élites. Una transición que además completaría el proceso de modernización y liberalización que había tenido lugar en España desde la última década y media del franquismo. Una transición pactada. Pactada una vez paralizadas las movilizaciones sociales y, por tanto, el protagonismo colectivo. En sexto lugar, una transición marcada por las potencias occidentales. Y en séptimo lugar, una oposición que, en virtud de la reconciliación de los españoles y la amnistía, parte del olvido y del silencio. Y que tiene, como les podría decir, que tiene como instrumento privilegiado el consenso. Y es verdad que existió el consenso. Pero el consenso yo creo que fue una realidad, pero que también ha sido mitificado, ¿eh? Vamos a ver. Quien entiende que el consenso es que todos estaban de acuerdo en que, bueno, sí, lo ha dicho el consejero, y yo creo que tenía razón, cuando la gente le decía que esto salga bien a Miquel Roca. Nos lo decían prácticamente a todos cuando íbamos dando mítines, porque yo he dado muchos mítines. Que esto salga bien. Eso existía, pero que esto salga bien, lo que nos estaban diciendo es: pónganse de acuerdo para que efectivamente la democracia sea una realidad, y sea una realidad pronta y no nos lleve a malos derroteros. Pero el consenso también es el producto de la debilidad de las dos partes. No estoy hablando de que estemos, si estuviéramos hablando de teoría de los juegos, en un juego de suma cero. Eso era algo que pretendía Carrillo, que de teoría de los juegos sabía poco, aunque como practicante de juego era un buen taur. Pero, sino de otra cosa, de que el consenso es producto de la debilidad de una derecha que viene del franquismo, que tiene los instrumentos de los poderes del Estado, pero que no tiene la legitimidad, y de una oposición que tiene la legitimidad, pero no tiene ningún otro poder. Y eso va a producir consensos. Evidentemente, para mí hay tres momentos. Hay un consenso social, personificado en los pactos de la Moncloa. Recuerden que unos pactos de la Moncloa de consenso social que tratan de impedir que siga existiendo esa movilización obrera tan enorme que existió en el año 76. Es verdad que tiene más cosas, que tiene un pacto salarial, que tiene la idea de bajar la inflación, cosa que consigue, lo del pacto salarial también, que tiene la idea de reducir el paro, cosa que no consigue, etcétera, etcétera. No les voy a repasar los distintos elementos de los pactos de la Moncloa, pero que fueron unos pactos en los que
lo firman los partidos políticos. Fíjense ustedes, lo firman PSOE y PC, a los que luego se adhieren UGT y Comisiones Obreras. Miren ustedes, se propicia y se visibiliza la idea de que los sindicatos no son otra cosa que correas de transmisión de sus respectivos partidos políticos padres. Con lo cual le hemos quitado toda legitimidad y toda capacidad de independencia al movimiento sindical. Claro, eso costó dentro de las comisiones obreras una crisis enorme. Pero el hecho fue ese. Y donde es verdad que los sindicatos en aquel momento aceptaron aquello como una forma de dar un paso adelante en defensa de una democracia que estaba tremendamente balbuceante y que además estaba sometida a disparos de todos los sitios. El segundo sería el consenso político que supuso la negociación y sobre todo la Constitución de 1978. Cuando nos ponemos a mirar cuáles eran las ideas de todos y cada uno de los grupos que forman parte del espectro parlamentario en 1977, pues las ideas sobre Constitución son enormemente diversas y enormemente distintas. No voy a extender en ellas porque todos ustedes las conocen. Y el resultado es que no sale la idea que tenía Fraga, que no sale la idea que tenía Suárez, que no sale la idea que tenía Felipe, que no sale la idea que tenía Carrillo y que no sale ni mucho menos tampoco la idea que tenían los nacionalistas. Sino que sale una mezcla de cosas que permite que efectivamente una ruptura, repito, político-ideológica con el régimen de la dictadura, innegablemente, pero que también tiene huecos, tiene ángulos ciegos, tiene oscuridades. Y hablaremos de los límites, finalmente, de la transición. Y que tiene que ver mucho porque es el embés del haz del modelo hegemónico de transición que les acabo de comentar en estos 6 o 7 puntos. Miren ustedes, para mí el primer límite de la transición es lo que podríamos denominar, aunque ahora está muy de moda y además tergiversada y además incluso tratada con desdén, lo que yo llamaría la política de la memoria. Es verdad que se trataba de no volver a utilizar la dinámica de la guerra civil, pero sobre todo lo que se da es un proceso de manipulación histórica de la misma que se traduce en el llamado pacto de silencio. Sobre todo, no remover las cenizas del pasado, recuerden ustedes. Bueno, no tienen que recordarlo, siguen diciéndolo. Y asegurar el silencio en torno al franquismo. ¿Por qué será el silencio que había que conseguir? El silencio en torno al franquismo. Una desmemoria deseada, ¿por qué? Pues miren ustedes, porque los pasados políticos introducían contradicciones tan evidentes entre la clase política que cuestionaban el modo en que iban a realizar la transición. La asunción del pasado, yo creo, sin embargo, valorada y autocrítica, era lo que podía destrozar las presuntas ambiciones del conjunto de fuerzas que desde la derecha a la izquierda estaban convocadas para asegurarse el futuro. Esa especie de adanismo que desterró la memoria colectiva y todas las generaciones lo aceptaban, aunque las responsabilidades, obviamente, no fueran las mismas, ni parecidas, tampoco sus aspiraciones. Porque el problema no era el papel de la guerra civil, el problema no era el tema de la República, el problema de la falta de memoria es desde qué valores hacemos la transición. ¿Qué valores son los que tienen que fundamentar ideológica, emocional, sentimentalmente y políticamente también la democracia que se restaura en 1978? Pues evidentemente no pueden ser otros que aquellos valores republicanos. No hablo de conseguir la república o de hacer la república, sino aquellos valores republicanos en la medida en que fueron los que constituyeron la primera
gran experiencia, el primer gran intento de democratizar y modernizar España en los años 30. Y nada más que de eso se trataba. Pero no se quiso hacer porque la cancelación de los pasados fue instrumentalizada. Y fue instrumentalizada en función de la reconciliación, que es un gran concepto y que yo comparto, pero que significaba también conservar la memoria de los vencedores. Esto era así, esto fue así. Ustedes lo saben. Un segundo límite es la pervivencia de toda una serie de instituciones creadas en el franquismo. Miren ustedes, empezando por la monarquía, La monarquía, las administraciones públicas, la justicia, las fuerzas armadas, las fuerzas de orden público y seguridad, etcétera, que se mantuvieron intocadas. Y repito que no hablo de que la oposición renunciara a la república y aceptar la monarquía fuera una traición, sino que seguramente no fue otra cosa que la aceptación de una realidad. Pero una cosa es eso y otra cosa es renunciar a los valores republicanos. ¿Qué distinto? ¿Qué distinto? Y el límite de que no se tocaran a ninguna de estas instituciones, pues también nos ha traído toda una serie de problemas, de fallos, de disfuncionalidades, digámoslo en su lenguaje, de las instituciones democráticas que, por mor de la Constitución de 1978, también ellos representan. Porque es evidente que el Poder Judicial es un poder democrático. Constitucional, no así la Administración de Justicia. Claro. Por poner un ejemplo, podría seguir con más. El tercer límite es la idea de que hay que olvidar la violencia política. Pero ojo, la violencia política que tuvo lugar durante la transición. La transición fue pacífica en el sentido de que evidentemente no hubo ninguna guerra civil ni nada que se le pareciera. Pero miren ustedes, cuando tú insistes en que la transición fue un proceso político pacífico, estás negando que hubo violencia y que existió la violencia. La transición costó 596 muertos. Y miles de heridos. Víctimas del terrorismo de ETA, del terrorismo del Graspo, del terrorismo del pistolerismo fascista, del terrorismo, de las órdenes que determinados mandos de las fuerzas de orden público dieron a sus subordinados, pero que produjeron 596 muertes. Solo quiero recordar dos de Andalucía que nos pillan aquí al lado. Javier Verdejo por escribir Pan, Trabajo y Libertad en agosto del 76 y Manolo García Caparrós por plantar la bandera de Andalucía en la Diputación de Málaga el 4 de diciembre de 1977. Qué tremendos delitos les costaron la vida. Hubo violencia política y hay que reconocer que la hubo. Y no pasa nada por aquello. Lo que sí es verdad es que en muchos casos, desde el terrorismo de ETA Graspo y el terrorismo del otro lado, pues probablemente hubo la intención de provocar la interacción o la opción de una intervención del ejército que garantizase el mantenimiento del régimen. Pues miren ustedes, a mí esa sospecha, no es que tenga sospecha, es algo más que una sospecha, lo que me cabe. Ahí, finalmente, otra cuestión. Bueno, evidentemente el modelo económico capitalista, que eso es que ni lo puso en cuestión la oposición, ¿no? Más allá de aquellos sectores de la izquierda radical. Pero desde luego el tema de la unidad del Estado. Y miren ustedes, no voy a rehuir ningún tipo de problema, y menos hoy.
El tema de la unidad del Estado, que es clave en la búsqueda de la identidad de España como nación, pues fue cuestionada desde el principio de la transición por las opciones nacionalistas. No se les olvide nunca. Aunque Miquel Roca participara en la ponencia de la Constitución, no olviden que Miquel Roca participa en la ponencia de la Constitución porque le cede uno de los puestos que tenía el PSOE. No se le había concedido ni al PES, ni a Convergencia y Unión, ni al PNV ningún puesto en la Constitución. Miren ustedes, ¿desde qué perspectiva queremos hacer una Constitución cuando tenemos un problema territorial histórico en el Estado? Histórico además, ¿eh? Claro, evidentemente la Constitución va a rechazar cualquier alternativa de separación, autodeterminación, etcétera. Claro, bien, pero el problema no es ese. El problema es cómo podemos constitucionalizar tan ambiguamente un tema tan clave como el de la inserción territorial de los territorios en el Estado. Y eso es un límite de la transición, queridos y queridas amigas. Nos guste más o nos guste menos. Nos guste más o nos guste menos. Y luego, evidentemente, la correlación de fuerzas que existió. No se puede analizar una coyuntura concreta política como es la coyuntura política de la transición sin tener en cuenta cuál es la correlación de fuerzas. Porque la correlación de fuerzas es lo que nos dice en una coyuntura concreta qué es lo que concretamente podemos hacer. Y la correlación de fuerzas era claramente desfavorable a la izquierda. Dicho así. Dicho así. De modo que yo creo que no hay que hablar tanto de traición de la izquierda como de incapacidad, imposibilidad de la izquierda y sobre todo incapacidad de reconocer que fue incapaz. Que eso sí. Y voy a terminar finalmente con una especie de declaración. Miren ustedes, dentro del éxito que supuso la operación política de la transición, que lo repito, también para el final, para que nadie se llame a engaño. Pues probablemente, y lo diré como una especie de confesión personal, probablemente los mayores derrotados fuimos aquellos sectores de la izquierda radical que simultáneamente fuimos los que mantuvimos unas posiciones más críticas. No renunciamos a la República y a sus valores porque reivindicamos la memoria de la democracia. Pusimos en la agenda política por primera vez las reivindicaciones, por ejemplo, de las mujeres o de los homosexuales. Protestamos contra las torturas, y no solamente contra las torturas a los presos políticos, sino también a los presos comunes. ¿Recuerdan ustedes las luchas de la famosa COPEL? La coordinadora de presos en lucha, que eran presos comunes por las malas condiciones en las que vivían en las cárceles. Y de alguna forma contribuimos a dejar claro que no podía existir una continuidad demasiado acusada entre la dictadura y la democracia que estaba alumbrando. Una democracia que finalmente no quiso saber nada de los esfuerzos de la izquierda radical para acorralar al franquismo. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para el debate, preguntas, quien quiera intervenir. Tenemos al ponente dispuesto a contestar cualquier cuestión que le quieran plantear. ¿No hay cuestiones? Venga. Yo no comparto, Es por la grabación, ¿vale? Lo grabamos. Yo no entiendo muy bien la crítica que se hace a las nuevas generaciones que son críticas con la transición. Se ha mencionado a Alberto Garzón o a Juan Carlos Monedero. Cuando yo, por ejemplo, en el libro de Monedero de la transición contada a nuestros padres, o otro historiador joven que también es crítico, Juan Andrade, en el PC y el PSOE de la transición, si hacen algunas críticas, se limitan a hacer las mismas críticas que ha hecho usted hoy. Entonces yo lo que veo más bien es que no se soporta que haya una nueva generación
que ejerza crítica sobre un periodo que está muy edulcorado y que parece que hay una brecha generacional que no acepta eso mismo, ¿no? Parece que algunos creen que tienen la exclusividad de la crítica y se enfadan cuando son otros los que muestran esa crítica. Entonces yo creo que si vemos adanismo en algún sitio, es que esa generación que creen que han sido los primeros en hacer algo y que creen que tienen que ser también los últimos en hacerlo. Vamos a ver, lo he dicho. Es decir, he empezado diciendo que mi generación fue una generación de grandes porteros que lo paramos todo y éramos adanistas. Cuando me he referido a la cuestión del régimen de la transición, yo sé que muchas de las críticas que ellos hacen las he hecho yo aquí hoy, y no solamente las he hecho aquí hoy, las hago habitualmente en clase, ¿eh? No ese es el problema. O yo me he explicado mal. A mí lo que me molesta profundamente es hablar del régimen del 78. Se puede expresar de muchas maneras, pero lo que hay inconscientemente después de lo del régimen del 78 es que no se está de acuerdo no con la actual estado de una democracia minada y sobre todo con elementos de corrupción importantes, sino que se trata de identificar de alguna manera la transición política a la democracia con el régimen de Franco, y eso, mire usted, yo no lo acepto. Y no porque me moleste. Y cuando he hablado de las generaciones, he hablado de los líderes políticos como líderes políticos de una nueva generación, no en modo alguno despreciándolo ni diciéndole qué tal, sino que se corresponde con eso, que se corresponde con eso, y nada más. Sí, pero yo creo que es que al margen del concepto de régimen, que bueno, es un término politológico con el que podemos discutir si es acertado o no a la hora de hablar de lo que se forja en España en el año 78, claro, usted lo que está diciendo es que esas personas que utilizan ese concepto hacen una enmienda a la totalidad contra la transición, y yo creo que no es cierto, basándome sencillamente que sus críticas son exactamente las mismas que hace usted. Por tanto, no sé dónde se ve esa enmienda, al margen del concepto régimen, que ya digo que es un concepto politológico con el que podemos estar de acuerdo, ¿no? Bueno, pues esa es una forma de verlo, yo la veo de otra manera. Yo creo que sí hacen, que sí hay un intento. Los intentos pueden ser absolutamente explícitos o no tanto, de hacer la enmienda a la totalidad. Pues bueno, pues en las prácticas políticas los veremos. Si no, esto es una cuestión más que de esperar un poco. Es que, para otras palabras, es que yo creo que la crítica se centra únicamente en decir que hubo muchas cosas muy buenas, pero que hubo otras cosas que por el momento histórico determinado no pudieron hablarse y que no pasa nada porque puedan hablarse hoy día. Yo creo que usted está de acuerdo con eso. Bueno, eso es lo que tú dices que dicen ellos. No es lo que dicen ellos, ¿eh? Me lo he leído también yo, ¿eh? Bien, ¿más temas? ¿Por allí había? Adolfo. Creo que está abierto, ¿no? Se me oye. Bueno, valoro muy positivamente la exposición que nos ha hecho, porque realmente es muy complejo sistematizar una época y un periodo tan complicado donde brotan, digamos, de una manera, en muchos casos que estaban subterráneas y estaban organizadas, pero otras espontáneas. Es difícil, pero es verdad que la transición, que nosotros la definimos como transición precisamente porque se produce pacíficamente el paso de un régimen dictatorial a un régimen democrático, no implicó una ruptura. La ruptura perdió, evidentemente, todo lo que fue el conflicto en aquel momento, tanto ideológico como tanto, digamos, institucional. Sí, en parte sí. Pero lo esencial de aquel momento era que la fragilidad que tenía, o sea, porque todo en la exposición conduce a ese elemento que después vemos, que no fue ni mucho menos pacífico, sino que aquello era un sinvivir. No sabíamos qué iba a pasar de un día a otro, porque evidentemente todo estaba muy frágil y de un momento a otro podía caer del lado que realmente era el más fuerte, que era el que todavía todo el poder franquista estaba institucionalizado. Pero pensemos que no hay en ese partido ningún equipo que gane por goleada, pero sin embargo se produce esa confluencia en la que todos ganan. Todos ganan porque al final la transición es un éxito porque se consigue un régimen democrático. Y hablando de fases en una transición, yo creo que hay que distinguir claramente lo que es esa fase institucional,
donde prácticamente todo el mundo coincide en periodificar la transición española, pero hay una transición política que viene después de la institucional que no se suele hablar de ella y que se incluye la falta de valores, la que no había una nueva clase élite política que pudiera desempeñar todo lo que era la nueva institución democrática. Todo eso requiere tiempo y requiere muchas cosas, y fue desarrollando. No hablamos ya del título octavo, que ya hablaré yo mañana, porque efectivamente ahí la situación no es una situación, es que no se cierra la Constitución ahí. Por eso hablamos de proceso estatuyente, porque se sigue discutiendo la Constitución durante muchos años después, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que yo iba es que efectivamente ese equilibrio difícil que nos lleva a conseguirlo no puede ser óptimo, porque si lo vemos desde el punto de vista de la pureza democrática, donde estaban las opciones, digamos, no solo porque ahí el eje de izquierda a derecha se está superpuesto o está superpuesto el de dictadura o democracia. Es decir, que confluimos en un lado y en otro de una manera que no dejan de una forma clara lo que es el espectro político, sino que todo se va confluyendo a unas soluciones que digamos que son las más útiles. Es el resultado. Evidentemente podemos hacer todos los análisis que queramos, valorando una serie de cosas, pero es verdad que se pasa de la dictadura a la democracia y que se pasa de una manera que, siendo cruenta y siendo peligrosa, sin embargo consigue después una estabilidad democrática. No la consigue en el 78 al final, porque tenemos el golpe de Estado del 81 y tenemos que hasta el 82, en que cambia realmente una fuerza política, como el acceso del socialismo, no sabíamos si iba a haber cambio en el sistema. Todo esto para señalar nuevamente cómo ha empezado. Es tan complejo todo que sistematizarlo de verdad tiene un gran valor y nos ayuda a explicarnos mejor todo lo que pasó. Una segunda intervención que quiero hacer con este tema del régimen del 78. Yo creo que no estamos en un debate de clarificar la situación. Creo que es un artificio ideológico que va lanzado contra el propio sistema político. Y hablar de entrar en que si tiene razón o no tiene razón no es cuestión, es una provocación, sin más. Sí, bueno, muchas gracias por la parte que me toca respecto a la intervención. Y bueno, hay una cosa que es evidente y que es indiscutible. El resultado fue el que fue y el que usted dice. Eso empezó diciéndolo yo también, claro. Analizar el porqué, esa es la labor de los historiadores. Y es lo que he tratado modestamente de hacer en la medida de mis posibilidades y naturalmente de mi manera de analizar las cosas. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Cerramos turno, alguna más, porque después tenemos el descanso. Sí, eso ya lo he visto. Cerramos con esta última pregunta. Vale, ahora lo digo. Hola, bueno, soy Antonio Zambrano. Al hilo un poco del tema, en España hay 11 constituciones. La última, la del 78, parece que es la que más estabilidad ha dado. Curiosamente, en el mismo periodo ha habido más sistemas educativos que en ese periodo. De la ley Moyano a 1975 ha habido un sistema educativo y de ahí aquí ha habido 4. Constituciones ha habido una. A mí me gustaría que aclarara, porque sí he visto todo lo que usted ha hablado, me gustaría que en términos generales diera 4 pinceladas a qué constitución tendríamos que haber hecho, porque hablaba usted que la transición no acabó en el 78, que acabó posteriormente con las elecciones. Bueno, parece ser que todavía no ha acabado, por lo que estamos viendo. ¿Qué 4 cosas habría que haber hecho que no se hicieron? Concreta. Vamos a ver, evidentemente la Constitución que en vigor, en pleno vigor, más ha durado, puede estar a punto de ser la del 78, no olvidemos la del 76. Un poquito más. La del 76 hasta el 93 duró 46 años. Más, sí. Pero bueno, independientemente de eso, claro, el problema del constitucionalismo español es que el constitucionalismo español siempre ha tenido un problema.
Excepto en este último caso, el del 78, que siempre las constituciones fueron constituciones de partidos. Y que las constituciones se vieron como la manera de adecuar el sistema político a los intereses de un grupo determinado. Dentro, pues entre moderados y progresistas no cree usted que había mucha diferencia. Pero bueno, desde luego los intereses económicos y sociales que representaban uno y otro eran diferentes. Cuando digo que que la Constitución no está cerrada y que por lo visto, y que se podían haber hecho otras cosas, pues mire usted, el título octavo, el título de la autonomía es un título que se quedó sin cerrar. Bueno, pues tendrían que haber, supongo yo, creo yo, tendrían que haber negociado más, mejor y menos, probablemente menos en secreto, y ver cómo se cerraba ese título octavo. O muchas veces no es tanto lo que dice la lectura de los artículos de la Constitución, como luego los desarrollos que se han dado. Es decir, claro, porque el título octavo te dice claramente, aquí hay unos artículos 151, aquí hay un artículo 143. Cuando eso se rompe con el referéndum autonómico andaluz, lo único que se le ocurre al ministro de la Administración Territorial es decir café para todos. El café para todos, de entrada, indica que una cosa que la propia Constitución decía, y es que, a pesar de todo, nos guste o no, hay dos vías y dos techos competenciales para la autonomía, la del artículo 151 con competencias totales, competencias exclusivas, etcétera, la del 143, la llamada vía lenta, con muchas menos competencias, etcétera, etcétera. Al final, en muy pocos años, han sido todas iguales. Con lo cual tenemos 17 sistemas de educación, 17 tribunales superiores de justicia, 17 sistemas sanitarios. Llega un momento en que eso es algo que está mal cerrado, nos guste o no. Una segunda cuestión, que yo creo que también se pudo. Otra cosa es que hubiera voluntad de hacerlo y fuerza para hacerlo. Mire usted, cuando la Constitución establece en el artículo 8 las funciones de las Fuerzas Armadas, es de las pocas constituciones en el mundo que hablan de eso. Y nada menos que en el título primero de la Constitución está consagrando una cosa muy fuerte. Yo creo que no era necesario, miren ustedes, no era necesario. Hay un tercer elemento que tiene que ver con la llamada laicidad o no laicidad. Es verdad que nunca hubo una constitución laica en España, ni siquiera la de la Segunda República. La Segunda República fue aconfesional, pero no laica. Sí, léanse usted la Constitución de la Segunda República y verá. Por eso cayó la Segunda República. Bueno, ojalá que fuera por eso. Quiero decir, no fue un terremoto producido desde los cielos, sino una sublevación militar. Ese es un elemento que se podía haber resuelto sin la propia presión de la Iglesia de que dentro de la Constitución figurase la opción de la religión católica como la religión de la inmensa mayoría de los españoles, que puede ser un hecho sociológico, pero que no tiene por qué ser constitucionalizado, ni constitucionalizable. La cuarta cuestión, desde mi punto de vista, probablemente esa no se pudo hacer nunca. Dar por sentada la monarquía. Pero esa no se pudo hacer nunca, ya se lo digo yo. Bien, pues vamos a dar paso al descanso. Os recordamos que como hay un descanso más o menos amplio, a las 8 en punto, como está prevista la conferencia de Miguel Hernando de Larramendi, empezamos con un tema de mucho interés, un tema que además nos afectó muy directamente, que son las relaciones hispano-marroquíes en el momento de la transición, donde Ceuta además, Ceuta y Melilla juegan un papel clave. Os esperamos a partir de las 8. Y todo lo que supone el Estado de vida. Ahí andamos. Con recursos para ellos recursos para. Sí, sí.